Away, that mission to find 5 missing men on board the Titan continues even as oxygen and time for rescue are running out. So he has lots of experience with submarine. He knows how to react if there is a problem. And I know now he's at the place he would like to be. Just I really hope they will find them all safe. We're going to go straight to breaking news. They are reported as saying a debris field was discovered within the search area by one of the rovers near the Titanic. It's being relayed from the ships that what has been found in terms of debris is the landing frame and also a rear cover that would not be found unless it's fragmented. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. Bueno, y las noticias lamentablemente no son buenas, Nelson. Hoy hace un ratito descubrimos, estamos aquí con todo el equipo de Telenoche y lo tenemos también nuevamente aquí Horacio con nosotros, especialista en inmersión, para ver y pensar qué pudo haber fallado. Y todos pensamos, ¿no es cierto?, que el Titanic es una palabra como maldita, lamentablemente. Sí. Parecería ser así, ¿no? Porque se cumplió otra vez el peor de los pronósticos. Claro, claro. Como en 1912 se promocionaba al Titanic como la nave insumergible, una nave maravillosa y como un grito de lo que podía hacer el ser humano. Lo mismo pasaba con Titán. Se lo presentó como una gloria de la ingeniería, como que ya cualquiera podía ir a desafiar esas profundidades y se ha cumplido la peor de las situaciones. Atención, uno de los cofundadores de Ocean Gate es argentino. Ajá, mira, qué hallazgo. Claro, nosotros veíamos que hablaban de Wilhelm Sondlein. Ajá. ¿Este hombre? Guillermo Adrián Miguel Sondlein nació el 18 de mayo de 1966 en Argentina. Y bueno, estamos tratando de hablar con él. Sabemos que es una situación, Horacio, equipo, Caro, terrible. Por supuesto. Terrible. Tenemos mucho material para compartir, muchas preguntas para hacer. Cuando ustedes dispongan, quisiera mostrarles lo que es el desafío de la profundidad. Perfecto. Vamos por eso, si les parece, y vamos charlando con Caro, con Horacio también. Claro. Estas hipótesis de lo que podría haber fallado, ¿cuáles podrían haber sido? Hay varias, Horacio lo va a desarrollar ahora, pero pudo haber sido una cuestión ambiental. Hay corrientes, la profundidad, miren lo que ha sucedido, qué le pasó a Titán. El factor ambiental, pudo haber una falla técnica, pudo haber un error humano, una combinación de factores. Factor ambiental, que tremendas corrientes, hay vida muy poderosa ahí abajo. Sí. En cuanto a las fallas técnicas, Horacio va a abundar. En cuanto al error humano también. Acá se aplica lo que se llama esquema de Reason. Cuando se estrella un avión, cuando hay una catástrofe, no hay un solo motivo. Claro. Es una concatenación de hechos fatales que terminan en una desgracia. Horacio, ¿qué es una implosión catastrófica, que se ha adjetivado con esto, que es la causa, por lo menos esgrimida primariamente como la razón de la tragedia? Bueno, una implosión obviamente es la inversa de la explosión. Exactamente. Es decir, por presión externa se comprime hasta que colapsa. Es lo que habitualmente uno hace con una latita de cerveza o algo cuando la aprieta. Claro. Y si está cerrada, bueno, la puede apretar lo suficiente hasta que colapsa y va a derramar el líquido que está dentro. En este caso, como hay aire dentro, cuando la presión del mar fue comprimiendo ese casco hasta su límite, en el momento se partió, se rompió y entró el agua de mar al interior de la cámara. Y obviamente... Corríjame si tengo el dato equivocado. ¿Es cada 100 metros son 10 atmósferas? 10 atmósferas. Aumenta la presión. Sí, o sea, para tener una idea, ese mini submarino estaba a 3.800 metros de profundidad, tiene 380 kilos por cada centímetro cuadrado. O sea, un cuadradito de un centímetro por un centímetro tiene 380 kilos encima.
Si lo multiplicamos por la O superficie sea, a de todo medida ese que uno casco, baja, lo que va pasando, por eso lo va nadie achicando. lo va achicando. Por eso las personas no pueden ir en una nave o un tipo de submarino de inmersivo de material común y corriente, digamos. No, por supuesto. Los submarinos de guerra, de combate, están hechos de acero aliados especiales que flexionan ante la presión del mar hasta la profundidad que está calculada y cuando vuelven a superficie vuelven a recuperar su forma. Yo creo que una de las fallas técnicas que vamos a desarrollar con Guillermo puede haber sido eso, las sucesivas inmersiones hasta esa profundidad y que el casco no haya recuperado totalmente su condición. Perdón la desprolijidad, si les parece, señor director, si a ustedes les parece, Horacio, ¿me acompañás? Subimos acá la tarima, dale. ustedes me acompañan. Y vení, por favor. Vamos a subir por ahí, por ahí. Suban por ahí para ver un poco también qué pasa a medida que uno va bajando en profundidad, qué va pasando con esa... Aquella, esta nos va a ayudar. Mira, la Estatua de la Libertad tiene 93 metros. Las presiones, acá está el Empire State con 381 metros. El Burj Khalifa, Horacio. Sí, claro. ¿Presiones terribles? Son presiones terribles, por supuesto. Obvio. Habría que hacer la cuenta sobre la superficie de ese cilindro y sacarla en centímetros cuadrados. ¿Cuántos miles de toneladas implica el peso del agua sobre ese pequeño mini sumergible? Aquí está el Titanic. Al fondo está el Titanic. ¿Qué pudo haber fallado? En un momento cuando bajó Alan, que ayer lo entrevistamos, cuando bajó Titán, la brújula funcionó mal. Entonces, en lugar de bajar en el lugar donde tenía que bajar, fue unos metros más acá. Claro. Estuvieron 90 minutos buscando al enorme Titanic. Entonces, ¿es un hallazgo también que lo hayan podido encontrar o encontrar los restos de la implosión? Sí, claro, por supuesto. Es buscar una aguja en un pajar. Son piezas pequeñas desparramadas en el fondo del mar en una oscuridad total. Claro. Ahora, cuando escuchábamos eso que contábamos ayer, que alguien había escuchado el ruido del metal como golpear, Sí. no eran ellos, tenemos que inferir. El almirante que hoy habló y que dio declaraciones a la prensa aclaró que de haber sido el sonido de una implosión hubiera sido realmente un sonido mucho más contundente que los golpes que se escucharon, ¿no? Como que no eran compatibles, por supuesto, todo el lenguaje, el wording, como le llaman los americanos en estos casos, es muy prudente, pero esos sonidos no serían compatibles con el de la implosión, lo cual hace pensar que tenemos que hablar de una línea de tiempo quizás anterior a esos hallazgos en las tareas de rescate, de lo que eran tareas de rescate y búsqueda. La implosión es un solo sonido. Claro. Momento de colapso. De colapso. Sí, lo mismo que le pasó al submarino San Juan. Hay una serie de preguntas que no queremos hacer por una cuestión de delicadeza. Hemos accedido a un documento, Horacio, que vamos a compartir con ustedes, que es la profundidad. El ser humano conoce más el espacio que nuestras profundidades. Esto lo conoce muy bien Horacio, que ha tripulado submarinos en la República Argentina. Mira, el Golfo Pérsico 50 metros, el Mar Báltico 55 metros. Estamos acá, el RMS Lusitania, que fue hundido durante la guerra, 93 metros. 93 metros. El Mar Caspio, el USS George Washington. Esta es la Tour Eiffel. Claro. Sí, Tobías. en el fondo del mar. 324 metros. Y seguimos, no hemos hecho nada todavía. ¿Hasta aquí van los submarinos? Sí, esas son profundidades de submarinos convencionales a nucleares. El Burj Khalifa, 829 metros. Ahí está el Typhoon, un submarino poderoso de los Estados Unidos. Claro. Sí, esas son profundidades operativas de ese tipo de unidades. Ahí está el mar argentino, pero tenemos profundidades más notables en Todo es oscuridad, ¿no? Ya a partir de ahí. Sí. el mar No hay Caribe. nada. Acá está. Esto lo conoces bien, Horacio. Eso es al norte de Malvinas, Claro, saliendo del barco Burgo, claro. Ahora, donde hay se un hundió dato- San Juan. Sí, hay Esa un- entrada Sí, sí. y en algunas millas más hacia el este, las profundidades Claro. caen terriblemente. Aquí Ahí está el está el Titanic, Titanic. comparado con la Estatua de la Libertad. Claro, 3.700 metros, 401 atmósferas más o menos. A 4.000 metros son 400 claro, atmósferas. impresionante. Ahora, hay un tema muy importante que usted mencionó al pasar allí, que llama la atención que no se haya tenido en cuenta, que es la fatiga del material, ¿no es cierto? Porque Claro. obviamente había habido ya fallas anteriormente. Para mí que marcaban hubo- una se van sumando las importante. fatigas.
que a lo mejor habría que haber cambiado la nave para hacer una nueva, a lo mejor, no sé los costos ni mucho menos, ¿no? Llama la atención que esa alerta no hubiera sido tenido en cuenta, ¿no es cierto? Algunos viajes anteriores, algunos tripulantes o turistas habían comentado ciertos ruidos estructurales. Claro. Tengo una pregunta para Caro. Sí. En Estados Unidos o en varias naciones se premia a los pioneros. Entonces las cuestiones experimentales son como muy permitidas. Eso sí, si fallan, te cae todo el peso de la ley. Claro, pero lo que pasa es que si vos estás en modo beta, no podés comercializar una excursión, o no podrías, no deberías poder comercializar una excursión, porque además, ¿a qué sistema regulatorio o a qué auditoría estaba sujeta Ocean Gate Expeditions? Déjame puntualizar algo. Ayer les mencionaba un personaje que se llama David Lockbridge, probablemente una de las personas más difíciles de contactar hoy sobre la faz de la Tierra, un ex empleado de Ocean Gate Expeditions, que tuvo una demanda cruzada con la empresa. El hombre había denunciado, nada menos que director de operaciones marinas era este hombre, había denunciado algunas, te diría yo, negligencias o precariedades en el proceso de pruebas de cuán indestructible era el Titán. Y lo que había marcado es, atención porque puede haber algunas porosidades, CNN lo detalla en una nota en la que habla sobre las especificidades de esta demanda, no solo algunas porosidades, sino también problemas con la adhesión. Es decir, la cabina, y le pido por favor que me corrija porque la verdad es que de las especificidades técnicas no sé, pero por la explicación que se desprendía de allí, la cabina puede estar hecha de un material indestructible, pero si la adhesión es mala, tiene porosidad, ¿no? Imagínate, Caro, que es un cilindro, la forma geométrica de la nave. Era un cilindro y una calota. La calota es la ojiva, esa donde estaba el vidrio para mirar. Sí, ahí atrás lo tenemos. O sea, evidentemente son dos piezas separadas que hay que unir. Exactamente, hay que unir. Una es de fibra de carbono y otra es de acero. Exactamente. Ahora, no, lo que también me pongo a pensar es si obviamente esto se hizo, hubo ciertas situaciones de todos han tenido una complicación, empezamos a conocer, nuestro amigo mexicano de ayer, lo que pasó es no se suspenden este tipo de cosas, no hay alguien que a ustedes los controle, por ejemplo, o cualquiera puede hacer cualquier cosa en el bar si firma un papel. No sería así. Las unidades militares tienen la jurisdicción y la responsabilidad de inspecciones propias militares, internas. Sin embargo, por ejemplo, la Armada Argentina es auditada por el Germanischer Lloyd, que es el Lloyd que fabricaron los submarinos bajo normas alemanas. Entonces, el Germanischer Lloyd es quien audita los ensayos y algunas pruebas. Y está todo protocolizado, tornillo por tornillo se protocoliza, se estira, se hace una probeta paralela para ver cuánto resistió, etcétera. Desconozco cuáles han sido los test de esto, pero como dijo Caro, yo había leído también por otro lado que este hombre decía que el ensayo, que ellos decían estar aprobado por NASA, debería haber sido sobre la densidad del material después de tantos ciclos de fatiga. Ahora, y ahí vino el problema controversial por el cual lo despiden. Ahora hay un punto, ¿no? Porque esto ocurrió en mar libre, aguas internacionales. Exactamente. ¿Quién regula lo que pasa ahí? ¿Alguien? Nadie. Ese es un tema muy delicado. Es un vacío, Nelson, perdón pero que no sale de un puerto. Pero la empresa está operando en un lugar y comercializa desde un lugar. Me parece que a la hora de enfrentar un litigio, y aquí no nos olvidemos también que algunos de las personas, de las víctimas involucradas, tienen muchos recursos, algunos están al frente de holdings muy importantes. Si las familias quisieran comenzar un litigio con el propio Estado norteamericano, atención con eso. Hay una cuestión recurrente que están preguntando los niños y los adolescentes. Esto ha generado un vilo mundial como aquel que nos despertó el Titanic en su momento. Sí, claro. Está despertando muchas preguntas en los chicos, está despertando muchas preguntas en los adolescentes, sobre todo para saber si sufrieron, si han tenido sobreavisos los tripulantes. Son respuestas que no tenemos, respuestas que van a ser muy importantes para que estas muertes no hayan sido en vano y para evitar fallas en el material en el futuro. Desde Horacio. el punto de vista, si me permitís, desde el punto es muy importante lo que vos preguntás. Quiero hacerlo con total delicadeza porque... No. Desde el punto de vista, digamos, fisiológico, médico, las personas no sufrieron nada, porque la implosión se produce en un segundo y desintegra. Por lo tanto, sería una sorpresa que aparezcan
aparecieran restos humanos Cuerpos. por el cuerpo, porque la fuerza es tan brutal, como si fueran, creo, 2 trenes que te atropellan, así que la muerte es importante, esto es instantánea y desintegradora de los cuerpos. Eso, tal cual, eso es verdad. Pero yo me pregunto qué pasó por la cabeza de esa gente del momento que le dijeron no nos podemos comunicar más con la nave nodriza y comienzan los problemas de, no sé si hubo pérdida de energía, por qué siguió bajando. Después de esa hora y media bajada le faltaba 1 hora más para llegar a la profundidad. Completado la Ahora, profundidad. Horacio, si este fuera el enorme mar, entendemos que hay boyas que son capaces, con oídos, que son las que detectaron el desastre del Ara San Juan. Sí. Entiendo que está ese sonido. ¿Nos van a dar fecha y hora de cuando esto se produjo? Si fue de una... pensemos que el volumen de esa nave es muy pequeño. Claro, claro. Entonces la burbuja que se comprimió y se soltó puede ser muy pequeña. O sea, el estampido puede haber sido de baja intensidad respecto a lo que pudo haber sido el San Juan. El San Juan tuvo una explosión primero por el hidrógeno concentrado en el interior que se escuchó y luego una implosión cuando al perder el control de la nave el submarino se fue a pique hasta el fondo y pasó la profundidad de colapso. Y colapsó como este... Hago preguntas muy caseras. Como todos, nosotros hablamos muchas veces de las pericias, entonces van al lugar, delimitan, marcan, hay expertos, hay forenses. ¿Cómo peritas esto? Solo con robots. Claro. Pero como no hay una comunicación entre la unidad y el buque madre sobre qué pasa minuto a minuto, porque la comunicación, tengo entendido, es vía chat. Claro. Y como dijo bien Guillermo, de pronto sentís un cric. Claro. El próximo cric explotó. Se comprimió el casco y entró el agua y los desintegró. O sea, no hay tiempo para pensar. Ahora, llama la atención toda esta precariedad que usted está marcando, porque uno entendería que a la luz de la tecnología hoy tomaría todas las precauciones para que la comunicación fuera instantánea, inmediatamente hubiera el mínimo alerta. Es realmente de una temeridad impresionante, ¿no? Sí, yo considero que sí, porque una cosa mínima, como tener un ovillo de una tanza gruesa con una boya de SOS, que uno la libera desde adentro y sale a superficie flotando, dando una señal satelital de SOS para que lo vayan a buscar, solamente necesitas disparar de un ganchito. Ahí está pleno en imagen Nelson y Dominique, el Titán. Perfecto. Ahí está ese cilindro que... Ese está con una calota de baja profundidad. Sí. Claro, lo hemos visto es poco. un vidrio. Eso para 20 metros. Que hagamos un pequeño paréntesis. Lo vamos a sumar a Chris Nugent en Boston. Hi, Chris. We are Telenoche from Argentina. If you can hear us, we are going to make some short questions to you about what you know right now about the Titan. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Caron también nos va a ayudar para hacer la traducción. Chris, there's absolutely no chance to find some bodies. It's absolutely impossible. Si es imposible encontrar cuerpos. Nelson and Dominic, good evening to you. Yeah, the Coast Guard confirming that the debris found on the ocean floor earlier today was from the external body of that missing submersible, ending a dramatic rescue operation that really captured the attention of folks all across the world. Here in Boston, we have heard from several folks who have shared their sadness over the outcome of this tragedy, but they also expressed their gratitude for the Coast Guard and the multi-agency work that was done in pursuing this mission. Dominique, Nelson. La Guardia Costera confirmó que lo que se ha encontrado en ese campo de escombros que fue detectado eran los restos del sumergible. Esto terminó la operación de rescate. Muchísimas personas aquí en la ciudad de Boston, dice Chris, han expresado su dolor, pero también su gratitud con la cantidad de agencias. Hubo un trabajo de interagencias que se realizó para llevar adelante esta operación. Chris? What's the consequences for the company, according to your knowledge? The consequence that this tragedy will have. Do you know that? ¿Usted sabe las consecuencias que va a tener para la compañía esta tragedia? So earlier today, we heard from a family. They released a statement, again, thanking the responders. Again, a lot of appreciation. Now, moving forward, officials are still working through the timeline of the vessel's failure. The Coast Guard says it's too early
to discuss specifics about a forthcoming investigation. Those details will be decided at a later date outside of the search efforts. But as we look ahead, there are already questions in terms of what kind of legal action can be taken by the families impacted by this tragedy. It is our understanding that the passengers signed liability waivers before the trip, but that wouldn't necessarily negate the possibility of a wrongful death lawsuit. Dominica Nelson. Sí, más temprano encontramos que hay muchísimas muestras de gratitud hacia quienes estuvieron involucrados en las tareas de búsqueda y rescate. Es demasiado temprano hablar de este tema del que preguntabas vos, Nelson, en la investigación. Hay preguntas sobre las acciones legales que puedan tomar las familias. Si bien es cierto que los tripulantes han firmado un waiver, una suerte de release, entendiendo las posibles consecuencias de esto no anula la posibilidad de que se lleven adelante en un futuro acciones legales. Chris, you just mentioned the fact that we still don't know the timeline. Todavía no conocemos la línea de tiempo de la tragedia. Is it believed in the United States that this tragedy happened before the operations of search and rescue started? ¿Se cree en los Estados Unidos que la tragedia sucedió antes de que la operación de búsqueda y rescate comenzara? That's a great question, and unfortunately, we just don't have the answer yet to that. However, what I can tell you is that moving forward, we've learned that over the next 24 hours, authorities will start demobilizing the medical personnel as well as the 9 vessels involved in the search. However, remote operations will continue on the seafloor for an undetermined amount of time. The focus now shifting to recovering the capsule that held the crew, and as you said, a lot of questions remain. What were the failures here? Was it the materials involved in the construction of the vessel, etc.? But again, we'll look for those answers in the months to come when the investigation commences. Dominique Nelson. Es una buena pregunta, no tenemos la respuesta ahora. Se va a desmovilizar a las 9 naves que están en el lugar y al personal médico. Hay muchas preguntas, van a continuar, sin embargo, por un tiempo indeterminado las operaciones remotas, las operaciones con los robots que están recabando información. Nuevamente es todavía muy temprano para hablar de esto, pero la investigación continúa. Thank you very much, Chris, for all the answers that you gave us. Muchísimas gracias a CNN en Boston también. Nosotros tenemos también para compartir, porque en todo esto decíamos la maldición del Titanic. Sí, increíble. Hay una cuestión que es casi de novela. La mujer del fundador de esta empresa es tataranieta de 2 personas que murieron en el Titanic. Es increíble cómo la historia se sigue actualizando. Es de una película, parece sacada de una película, ¿no? Vamos a ver lo que hizo Fede Bimayer. Vamos. La primera impresión con esta historia para muchos es maligna o parida bajo un signo malo. Otros podrán pensar en los implacables hilos del destino, aquellos que solo las divinidades pueden cortar. Vaya uno a saber qué pasará por estas horas por la cabeza de Wendy Rush, una mujer a la que las profundidades, en realidad puntualmente el Titanic, ya le ha arrebatado a 3 familiares. Es la noche del 14 de abril de 1912. El buque más imponente de la historia humana hasta entonces empieza a escribir su tragedia. En pocas horas, casi 1.500 personas perderán la vida en las aguas heladas del Atlántico Norte. Isidor e Ida Strauss son un matrimonio de alcurnia que participa de ese viaje inaugural. Él es un magnate. Es el dueño de la cadena de tiendas Macy's, entre otras empresas. Hasta esa noche, todo ha sido lujo y celebración en el barco inundible que uniría Gran Bretaña con los Estados Unidos. Hasta esa noche. Hasta el iceberg. Please, Ida, get into the boat. No!
We've been together for 40 years, and where you go, I go. Isidor e Ida podrían haber acudido al salvamento, que estaba reservado solo para la clase alta, pero son personas grandes, superan los 70 años, no logran la velocidad que los cuerpos necesitan en la desesperación y deciden quedarse. Please, Rachel, get in the boat. Yes, Mrs. Krauss, you must. I've always stayed with my husband, Colonel, so why should I leave him now? Los mostró el cine, que acaso idílicamente ilustró su final de esta manera. Los restos de Isidor aparecieron en el mar 2 semanas después de hundirse el Titanic. El cuerpo de ella jamás fue recuperado. La criada de Ida, Ellen Bird, que sobrevivió al hundimiento, fue testigo de los últimos momentos de la pareja. Bien, Isidor e Ida eran los tatarabuelos de Wendy Rush, la esposa hoy viuda de Stockton Rush, el fundador y CEO de Ocean Gate, el diseñador del mini submarino y además quien lo estaba timoneando en la tragedia reciente. First thing we do, one button. Let's hope it doesn't detonate. Las profundidades los unían. Habían bajado muchas veces a ver los restos de ese barco fastuoso en el que habían perdido la vida sus tatarabuelos. Hasta la hora cíclica, el día en que él no emergió nunca más. Impactante todas estas cosas que parecen de una película. Para cerrar esto, vamos con datos concretos que compartimos con Guillermo, con Carolina, con Horacio, para tener idea de qué se sabe, qué no, qué hay que averiguar. Estamos impresionados. El dato concreto que quiero compartir es cuánto nos falta como especie, que siempre presentamos algo como insumergible, como perfecto, y sin embargo tenemos todo todo el desafío por delante. Lo supo Amelia Earhart, lo supo Steve Fossett, personas que han desafiado a la naturaleza. El mar, el océano sigue siendo un terreno tremendo, enorme, pero que no va a detener al ser humano en su sed de aventura, en su sed por conocer, que estas muertes no hayan sido en vano. Carolina. Sí, algo que tiene que ver con la centralidad de las víctimas también, y otra de las historias, la de Pierre-Henri Nargolet, el señor Titanic, Monsieur Titanic le decían. Su hija en declaraciones había dicho, bueno, estaba donde él, en el lugar en el que él amaba, con su fascinación y con su gran obsesión que había sido el Titanic. Me parece que las biografías de estas personas, más allá de la investigación, van a ser motivo también de mucha creación y de mucha investigación. ¿Y Horacio? Me cabe destacar la velocidad con que respondieron todos los medios que tienen capacidad de búsqueda y rescate submarino, tanto de Inglaterra, de Francia, como de Canadá y Estados Unidos, que en menos de 48 horas estaban poniendo robots en la búsqueda contra reloj ante la falta de oxígeno. Muy bien, muchísimas gracias. Impresionante historia, ¿no? Como moraleja, todos millonarios pagaron $250.000 un pasaje a la muerte. Muchas gracias. Gracias a todos. Queremos compartir este adelanto. Atención.